Todo comienza con nuestro prota Shinpei, un chico normal de 17 años que se encuentra junto a Ushio, su amigo de la infancia. Este no entiende muy bien lo que está pasando, pero ella solo se acerca a su rostro, le cierra los ojos y le dice que le ha dejado un pequeño regalo. También le recrimina por no haberla visitado todos estos años y le dice que se asegure de encontrarla. Sin embargo, eso no era más que un sueño y el prota despierta en medio de un barco camino al funeral de su amiga. Sí, la misma que acabamos de ver, que había fallecido el día anterior de la forma más extraña posible, en medio de un verano que podría ser el último para todos. Esto es Summertime Rendering, uno de los mejores, más largos y más enredados animes de todo el año. Así que prepárense porque este resumen será una competencia para ver cuál de nosotros entiende menos lo que está por suceder. El prota se despierta en un ferry y del susto mete su cara directamente en las tetas de una mujer de lentes, dato que, aunque no lo crean, sí es relevante para la trama. Es el 22 de julio del 2018 y se encuentra camino a Hitogashima, una pequeña isla de tan solo 700 habitantes que vive a base del turismo, la pesca y más recientemente los misterios. Aunque vivió allí durante toda su vida, Shinpei se fue a Tokio hace 2 años para prepararse para la universidad, sin saber que volvería únicamente para el funeral de su mejor amiga y primer amor, la misma que vio en el sueño. Cuando llega es recibido por Mio, la hermana de la fallecida, quien iba en su bicicleta y cae al mar. Pero la relación entre estos tres es un poco más complicada. Resulta que el prófano es huérfano y cuando tenía 10 años fue adoptado por los Kofune, una familia conformada por el padre, Alan, y sus 2 hijas, Ushio y Mio, por lo que más que simples amigos, son prácticamente familia. Se dirigen al funeral y todo resulta tan deprimente como esperaríamos, aunque por un momento se ve una especie de luz, algo así como el flash de una cámara, que deja a Shinpei bastante desconcertado. En eso ve a su amigo Sou y se le cuenta que Ushio murió mientras salvaba a una niña que se encontraba ahogando. Esa niña se llama Shiori y se dice que luego de lo que pasó no ha vuelto a ser la misma de antes. Las cosas detrás de esta muerte parecen sencillas. Ushio intentó salvar a Shiori, no pudo aguantar lo suficiente y se ahogó, pero definitivamente oculta algo detrás, sobre todo porque esa misma noche mientras cenaban en familia vemos a una Mio parada fuera del restaurante viendo directamente por la ventana, una Mio diferente a la que conocimos hace rato. Esta es encontrada por el policía, quien le pregunta por qué carajos está mirando por la ventana de su propia casa de esa forma, a lo que ella solo lo mira y le da una sonrisa que no podría significar nada bueno. Por otro lado, esa noche Sou le confiesa a Shinpei que su padre fue el responsable de hacerle a Ushio el examen forense y encontraron que aparte de los típicos signos de ahogamiento, la chica también tenía marcas en su cuello como si alguien hubiera intentado ahorcarla. Pero por algún motivo que nadie entiende, no se investigó nada más del caso y su muerte quedó cerrada como un simple accidente. La conversación es interrumpida por Mio, quien le entrega al prota un collar que había pertenecido a su hermana. Pero lo más curioso es que mientras esta lloraba por la muerte de Ushio, le dice que jamás podrá perdonar a quien la haya asesinado, a lo que el prota se pregunta si ella sabe algo más de lo que está contando. Pero las inconsistencias no acaban ahí, ya que al día siguiente, mientras trabajaban en el restaurante familiar, el policía llega para informarles que Shiori y toda su familia habían desaparecido. Al escuchar eso, Mio sale corriendo y el prota va tras ella, y la chica le confiesa que estaba preocupada por Shiori, ya que llevaba tiempo actuando de forma extraña. Todos asumen que debe ser por el trauma, pero ella sabe que semanas antes del accidente, Shiori estaba muy asustada, ya que mientras jugaba en el bosque se había encontrado con una persona idéntica a ella, una copia de ella misma. En ese momento son interrumpidos por Nezu, el cazador, quien les dice que lo que Shiori vio fue su sombra, una enfermedad que solo se transmite en esta isla, donde personas afirman haber visto versiones idénticas de ellos mismos, hasta que solo queda uno de ellos, la persona real o la sombra, que hará todo lo posible para deshacerse del original y suplantarlo en su propia vida. Shinpei no entiende nada, pero al escuchar eso Mio se caga del miedo, ya que 3 días antes de que su hermana muriera, ambas vieron la sombra de Ushio parada en lo alto de una roca, actuando como si nada, incluso estando frente de la persona que intentaba suplantar. Shinpei intenta calmarla, así que deciden ir al templo de Hiruko-sama, que según las leyendas es el templo al que los afectados por las sombras pueden ir en busca de ayuda. Llegan al sitio, pero ven a lo lejos una sombra parecida a Shiori. La buscan, pero no encuentran nada. Luego de un rato suena un disparo y se encuentran con la misma tipa de lentes del barco. El prota se acerca y justo cuando ella estaba a punto de decirle algo, voltean y se dan cuenta que había sido Mio. Bueno, la otra Mio, que tenía en la mano un arma con la que también mata a la Mio original. Luego de eso, le dispara al prota directamente en la cabeza. Pero en lugar de morir, se despierta nuevamente en el barco y cae directamente en el pecho de la tipa de lentes. Exacto, la misma que acaba de ver morir. O sea que por si no ha quedado claro, el cabrón acaba de aplicar la de Subaru, regresando en el tiempo de vuelta al 22 de julio. Shinpei no entiende nada, pero ve que las cosas vuelven a suceder de la misma forma. Su accidente con la tetona, la llegada a la isla, el recibimiento de Mio y que ella se cayera al mar de la bicicleta. El problema que así como todo sigue sucediendo casi igual, él no es exactamente el mismo y se va dando cuenta de ciertas cosas que no cuadran, como la caída de Mio. Al principio, Shinpei pensaba que se cayó porque iba a gran velocidad y no le dio tiempo de usar los frenos, hasta que se da cuenta que sus frenos habían sido cortados por alguien que tenía toda la intención de que algo malo pasara. De resto, todo sigue igual. La nada sospechosa Shiori, el extraño flash en medio
del funeral, los chismes sobre la autopsia y la cena familiar. El problema llega cuando Shinpei decide tomar aire, aclarando un poco sus pensamientos y aceptando por fin que todo esto es real y que efectivamente las sombras existen. Y lo que es peor aún, que Mio será la siguiente víctima. Pero no le queda mucho tiempo para pensar, ya que en ese momento el prota se esconde ante la llegada de la Mio falsa. Y aquí vemos lo que realmente sucedió el día anterior entre la sombra de Mio y el policía, ya que esa, luego de verlo y sonreír, lo manda a conocer a San Pedro y saca una copia de él, generando un flash como el que vimos en el funeral. La sombra del policía se acerca al cuerpo verdadero y de una forma que ni yo ni ustedes ni nadie entiende, lo elimina, al mismo tiempo que copia todos sus recuerdos. Ese también le da a Mio su arma, lo que explica cómo es que ella los asesinó, o bueno, los asesinaría al día siguiente. Pero tranquilos, porque no tendremos que esperar tanto, ya que en ese momento suena el teléfono del prota. Las sombras se dan cuenta y lo mandan a una mejor vida. Pero antes de regresar en el tiempo, el prota se encuentra en una especie de limbo psicodélico donde ve cara a cara a la mismísima Ushio, quien le dice que proteja a su hermana, para que segundos más tarde el prota despierte nuevamente en la mañana del 22 de julio, aunque ya no en el ferry, sino en el puerto. Las cosas siguen sucediendo más o menos como la última vez, aunque claro, con ciertas variaciones. Lo importante acá es que, en la noche, el prota llama al policía avisando de un suceso falso para que este no pasara junto a la sombra de Mio y así evitar su muerte. Además, coloca una cámara para grabar a la copia y tener la prueba definitiva, cosa que funciona. El prota le muestra el video a Mio y la vuelve a poner en contexto sobre lo que son las sombras, incluyendo la parte en la que su sombra está ahí con el único objetivo de matarla. Mio le vuelve a contar lo de la sombra de Ushio y llegan a una simple conclusión: su hermana fue asesinada a sangre fría por su propia sombra. Así que se proponen evitar que haya más víctimas y para eso, el primer paso sería evitar que la familia de Shiori desaparezca. Pero sabiendo el peligro al que Mio está expuesta, el prota decide ir solo. Shinpei llega hasta la tienda de la familia y se da cuenta que sigue cerrada. En eso llega una vecina y le dice que lo mejor es que vayan a ver si por casualidad siguen en casa. Luego de tocar por un rato, entran y se tapan con una escena de terror, ya que la casa estaba como si lo hubieran abandonado de un momento a otro, con la comida en la mesa y la televisión todavía encendida. Pero lo más jodido de todo es que había algunas marcas en el suelo idénticas a las que salen cuando una sombra elimina el cuerpo de la versión original. Shinpei sigue investigando y sube hasta el siguiente piso, donde es recibido por una horrible sensación y luego por un flash lanzado en su dirección. Voltea y se da cuenta que se trata de Shiori, o bueno, de la falsa Shiori. La niña tiene toda la intención de matarlo, pero en ese momento aparece la vecina y le salva el culo. Sin saber qué más hacer, el prota regresa al restaurante donde se encuentra con el policía, quien entrega el teléfono de Ushio, ya que ese había dejado indicaciones de que su teléfono fuera entregado a Shinpei en caso de que algo le sucediera. La verdadera pregunta es que, sabiendo eso, ¿cómo carajo nadie sospecha de que quizás no fue un accidente? Luego de eso, Shinpei se reúne con Mio y Sou, a quien ponen en contexto de todo, haciendo énfasis en que Mio será la siguiente víctima y que deben estar atentos ya que hasta ahora no saben cómo identificar si alguien es original o una sombra. Y al final, Mio llega a la misma conclusión que la primera vez: deben ir al templo a pedir información sobre las sombras. Pero sabiendo que la falsa Mio podría estar merodeando el lugar, el prota les propone ir al día siguiente, 24 de julio, y así aprovechan que habrá mucha gente a los alrededores debido al festival anual de la isla. Con eso claro, llega la hora del festival y conocemos a Tokiko, la hermana de Sou. Los amigos comienzan a pasar el rato y nos enteramos que aparte del drama, misterio y acción, también tenemos una trama pseudo romántica entre esos tres. Sou está enamorado de Mio, Mio está enamorada del prota y el prota le vale ver. Y aunque sería bueno hablar del drama que surge ahí, tenemos otras cosas en que pensar, ya que mientras esperan a ser atendidos en el templo, el prota ve la figura de Ushio y decide seguirla. La chica avanza hasta la playa y el prota se da cuenta que sí es su amiga. El problema ¿es la verdadera o es la sombra? Y si es la verdadera, ¿a quién enterraron? Y si es una sombra, ¿qué deberían hacer? Y las dudas solo aumentan cuando el prota se da cuenta que la Ushio frente a él actúa y suena justo como su amiga, aunque no tiene recuerdos de cómo murió ni lo que ha pasado después de eso, solo que sintió mucho dolor y que por algún motivo ha aparecido aquí. Pero aún sin entender nada, ella misma le dice que está feliz de poderlo ver, ya que antes de morir, lo que más deseó en la vida es que pudieran estar juntos una vez más. Para hacer las cosas más confusas, nos damos cuenta que ella tampoco recuerda nada sobre las sombras ni que fue asesinada, por lo que bajo su punto de vista, esta solo es una nueva oportunidad de ser feliz junto a las personas que más quiere. Mientras que el prota, obviamente sospecha que ella puede ser una sombra, sin embargo, recuerda que tanto en el caso de la sombra de Mio, la de Shiori y la del policía, todos actúan de forma siniestra a pesar de lucir iguales a los originales. Pero la que está frente a él tiene toda la personalidad de su amiga. Ella quiere ir al festival, pero el prota se la lleva a un sitio aislado, ya que al menos de que quieran volver locos al resto de personas de la isla, nadie puede ver a la muerta que quemaron 2 días atrás caminando por las calles como si nada. Así que le pide que se mantenga oculta mientras él va a hablar con el encargado del santuario. El prota llega con sus amigos, pero sorpresa, no llega solo, pues rato después aparece Ushio usando un disfraz infalible, ya que no se aguantaba las ganas de ver a sus amigos. Pero aunque Ushio llega con el mejor de los ánimos, obviamente
parte, ellos no se lo toman muy bien, sobre todo Mio, que apenas la ve, le grita a todos que se alejen de ella, ya que probablemente no sea más que la sombra de su hermana. Pero no les da tiempo de pensar en eso, pues el prota comienza a actuar de forma extraña y violenta contra Ushio, tanto así que le rompe el brazo de la fuerza con la que la estaba agarrando, y nos damos cuenta que ese no era el prota, sino que en realidad es su sombra. Y antes de que abandonen el video porque no entienden un carajo, les explico. Resulta que 10 minutos atrás, cuando el prota dejó sola a Ushio para ir a ver a sus amigos, se encontró cara a cara con la sombra de Mio. Esa lo detiene y le da tremenda paliza. Y antes de que el prota pudiera hacer nada para defenderse, aparece su propia sombra, ya que recordemos que él fue copiado dentro de la casa de Shiori. La sombra le roba sus recuerdos y justo cuando la Mio falsa estaba a punto de matarlo, la copia del prota interviene y le dice que no es conveniente matarlo todavía, ya que él tiene el ojo de Heim, lo que le da la capacidad de activar el bucle, o sea, de viajar en el tiempo. La sombra del prota se va y para evitar que el original hiciera algo, la Mio falsa le rompe un brazo e incluso amenaza con arrancarle la pierna. Pero en ese momento, la sombra es atacada por la tipa de lentes, quien de forma épica y con 2 escopetazos consigue acabar con ella. O bueno, eso es lo que pensamos en un principio, ya que a pesar de que el cadáver de la falsa Mio seguía ahí, la sombra, ahora sí literalmente, comienza a moverse y de ella sale la copia de Mio completamente regenerada y lista para atacar. La tipa de lentes continúa peleando hasta que nos demuestra que para acabar con una copia no basta con destruir su cuerpo, sino atacar directamente a la sombra. Y eso es justo lo que le permite destruir de una vez por todas a la falsa Mio. Es decir, que lo que nosotros vemos como el cuerpo, en las copias no es más que una manifestación de los datos del original, y sus verdaderos cuerpos son sus sombras. La tipa de lentes, que por cierto se llama Hizuru, también nos cuenta que la única manera de identificar a las copias es fijándote en la forma de sus sombras, ya que estos suelen evitar cualquier contacto que pueda hacerles daño. También nos explica que vino a la isla con la única intención de acabar con las copias, pero que sin importar cuántas mate, parece que en estos últimos 3 días se han estado multiplicando a un ritmo ridículamente alto, como si estuvieran planeando algo. El prota recuerda que la falsa Mio mencionó que iban a despertar a su madre, y en ese momento ven una gran luz proveniente del templo. El prota teme que sus amigos estén en peligro, pero cuando suben a ver, era demasiado tarde, ya que tanto Zou como Tokiko habían sido asesinados, sumándose a una gran pila de cadáveres acumulados por todas las sombras del festival, principalmente por una en particular, la figura de un hombre sin rostro y 4 brazos, al que las sombras llaman padre. Al mismo tiempo, ven que la sombra de Zou intenta asesinar a Mio. Hizuru lo detiene, pero es atacada por padre, quien forma una escopeta con su propio cuerpo y comienza a regresarle los disparos. Aún así, ella consigue esquivarlo. A padre le molesta que estén interrumpiendo su ritual sagrado, pero al ver al prota de cerca, se da cuenta que tiene una gran particularidad: su ojo. El ojo que madre perdió hace mucho tiempo y que tiene la habilidad de controlar el tiempo, lo que explica lo de las resurrecciones, pero nos deja con más preguntas que respuestas. Sin embargo, parece que a padre eso no le importa demasiado, ya que deja al prota tirado y se va a terminar con su ritual. Shinpei se arrastra por el suelo para llegar a Mio, que a todas estas parecía ser la única sobreviviente, pero no se preocupen, ya que cuando estaba a punto de alcanzarla es eliminada, añadiéndole otro trauma al pobre prota como si le hiciera falta. Para terminar de empeorar las cosas, en ese momento arranca el ritual. De un segundo para otro, padre comienza a absorber todas las sombras a su alrededor, así como eliminar a todas las personas de la isla, a todas, lo que le da la fuerza suficiente para traer de vuelta a madre. Por lo que sí, las cosas se fueron al carajo, o bueno, casi, ya que después de todo, el prota recuerda que su arco de personaje radica en su habilidad para retroceder en el tiempo cada vez que lo matan, así que deja de perder el tiempo y le pide a Hizuru que lo haga. Padre intenta interferir, pero es atacado por la sombra de Ushio, lo que le da luz verde a Hizuru para acabar con el prota y reiniciar toda esta pesadilla de una vez por todas. De vuelta al 22 de julio. Lo curioso es que en esta oportunidad, las cosas no comienzan ni en el ferry ni en el muelle, sino durante el camino a casa del prota y Mio, por lo que se da cuenta que cada vez que regresa, no lo hace en un punto en específico, sino que el punto de inicio de sus bucles va avanzando con cada reinicio, lo que significa que una vez avanza el tiempo de inicio del bucle, el prota no puede evitar las cosas que sucederán, o bueno, sucedieron antes de que abra los ojos, es decir que si despierta después de que asesinen a alguien, ya no podrá hacer nada para evitarlo, por lo que decide comenzar a tomarse las cosas en serio, anotando cada una de las cosas que sucederán estos días y las diferentes variaciones en cada bucle, todo para evitar la masacre del festival. Otra cosa importante es que al mismo tiempo, Ushio aparece en la playa, algo que no había pasado antes y que podría cambiar las cosas. Pero antes de eso, vemos un poco más sobre Hizuru, quien apenas llega a la isla se entera de la muerte de Ushio y decide ir a ver de qué se trata. Ahí nos enteramos que ella no es una completa extraña en la isla, sino que creció ahí y es bastante amiga de Alan, el monje y otros más. Hizuru se queda echando chisme con ellos y se entera que Shinpei fue adoptado por Alan hace 10 años cuando sus padres murieron en un naufragio. Pero lo curioso aquí es que cuando Hizuru escucha esto, reconoce el nombre del prota, lo que nos hace cuestionarnos si es que ella recuerda algo de lo que pasó en el festival o si hay algo que relaciona su vida con la de él. En eso se encuentra con Asako, su amiga de la infancia y la madre de Shiori. Esa la saluda con toda la emoción de viejas amigas, pero Hizuru queda estática con
cuando se da cuenta que Asako es una sombra y le molesta que tenga el descaro de usar la apariencia y recuerdos de su amiga a su favor. Más tarde, Hizuru se reúne con el cazador y le cuenta que ya hay varias familias que han sido reemplazadas por las sombras y que ahora más que nunca deberían estar atentos, por lo que le entrega su segundo teléfono y le pide que conteste si alguien llegara a llamar. En cuanto al prota, su día va según lo esperado. Asiste al funeral, hace las mismas cosas y habla con las mismas personas, aunque en esa oportunidad comienza a preguntar a todos los del pueblo si saben sobre la leyenda de las sombras y sobre la misma Hizuru. En eso, Ala le entrega un papel que ya le había dejado con un código que al descifrarlo indica su número de teléfono, pero el que contesta es el cazador, quien le dice que venga al bosque cuanto antes. Luego de verificar que el prota no es una sombra, los tres se encuentran, comenzando una alianza que ninguno de ellos esperaba, pero que marcará la diferencia. Y para eso, lo siguiente que hacen es dejar algunos puntos claros. El prota le cuenta sobre sus viajes en el tiempo y sorprendentemente, Hizuru no duda en creerle, sobre todo porque ellos mismos ya han vivido experiencias con las sombras bastante aterradoras. El cazador perdió a toda su familia mientras que Hizuru vio cómo mataban a su único hermano, lo que la dejó bien traumada y con los conocimientos para poder luchar contra las sombras. El prota les pide ayuda para evitar que suceda todo el desastre del festival, pero para eso hay un detalle del que deben encargarse primero, Shiori y su familia. Pero el prota, que ya vio lo que sucederá en el futuro, sabe que Hizuru fracasará en matar a Shiori, ya que ella, a diferencia de sus padres, seguía viva en el festival, así que deciden ir juntos para cubrirse las espaldas y evitar que las cosas salgan como la primera vez. Hizuru entra al departamento y aquí nos enteramos que ella posee una especie de doble personalidad. Está Hizuru, la que vemos todo el tiempo, y luego tenemos a Ryonosuke, que sería la conciencia de su hermano gemelo que murió hace 14 años. Ese es un dato importante, ya que cuando hablemos de Hizuru nos referimos a un lado de su personalidad, y cuando digamos Ryonosuke será el otro. Y créanme cuando les digo que esa es una diferencia muy notable, ya que suele ser él el que se encarga de las peleas, pues está rotísimo y tiene la habilidad de ver las cosas que sucederán algunos segundos en el futuro. Ese es el motivo por el que puede enfrentarse cara a cara con las sombras, aun cuando estas son más rápidas y fuertes que el humano promedio. Ryonosuke se encarga de los padres, pero Shiori se le escapa, ya que ella es un tipo de sombra bastante fuerte y con un gran aguante. Sin embargo, gracias al prota y al cazador pudieron capturarla, y esta les confiesa que fue ella la que mató a Ushio. Además, aunque eso no tiene tanto sentido, al menos no por ahora, les dice que el final se acerca, que debe encargarse de la traidora y que debe huir para reunirse con su familia. ¿Qué significa eso? No lo sabemos. Y la niña del carajo aprovecha la confusión para burlarse del prota, agotando la paciencia de Ryonosuke, que sin pensarlo más, la mata con su martillo. Las horas pasan y llega la noche, por lo que les queda solo pocos minutos para que la sombra de Mio aparezca fuera del restaurante y puedan acabar con ella. Así que Hizuru le dice al prota que vaya a casa y haga las cosas justo como la primera vez, mientras que ellos se mantendrán atentos a los alrededores para cuando la sombra aparezca. El prota acepta y sigue con su noche de lo más normal, pero todo da un giro cuando la mismísima Ushio aparece en la casa, la cual ha llegado para advertirle al prota lo que sucederá en el festival. Pero, ¿cómo carajo es que ella lo sabe? Pues, de alguna forma que ninguno entiende todavía, ella retrocedió en el tiempo junto al prota. Shinpei intenta mantener la calma y seguir con todo lo que debe hacer esa noche, disimulando lo más que puede hasta que se reúna a solas con ella y hablan a profundidad de lo que está pasando. De esa forma, el prota vuelve a confirmar que Ushio es una sombra. Sin embargo, aunque piensa que lo mejor que podría hacer es matarla, todavía tiene dudas, ya que, a diferencia de las otras sombras, ella no parece tener malas intenciones, mantiene la esencia de lo que era en vida e incluso está dispuesto a ayudarlo. Pero la llegada de Ushio no es lo único que sucede de forma diferente, ya que mientras Hizuru y el cazador vigilaban la zona, la sombra de Mio se cuela dentro de la casa y aparece en el cuarto del prota con intención de matarlos a ambos. Ushio lo defiende, pero resulta herida. Ambos lo dan todo en la pelea, pero Mio es demasiado fuerte y violenta. Afortunadamente, en ese momento el cazador se da cuenta de lo que estaba pasando y los ayuda, dándole al prota la oportunidad de matar a la falsa Mio de una vez por todas. Pero no todo está solucionado, ya que en eso aparece Hizuru lista para matar a Ushio. El prota se mete en el camino y la convence de que no le haga daño, y es que, a pesar de ser una sombra, Ushio no es peligrosa, y por el contrario, ha demostrado estar dispuesta a defenderlo a como de lugar. Esto convence a Hizuru, quien sana la herida de Ushio borrándole el brazo. No me pidan que les explique por qué no entendí. Y lo más importante es que nos da una pista del verdadero papel de la rubia en esta historia, pues la de lentes confiesa que el verdadero motivo por el cual decidió venir a la isla es porque varios días atrás recibió un mensaje de voz de Ushio advirtiendo sobre lo que estaba por suceder en la isla, haciendo énfasis en que el único que podría salvarlos es el prota y que necesitaría su ayuda. Es decir, que de alguna forma que todavía no conocemos, Ushio sabía lo que sucedería antes de morir. Sin embargo, al escuchar esta nota, la sombra de Ushio no parece recordar nada. Otra cosa importante que debemos mencionar es que aparentemente las sombras pueden comunicarse entre ellas, ya que de alguna forma la sombra de Mio sabía que ellos asesinaron a la falsa Shiori, lo que explica por qué entró a la casa directamente en lugar de quedarse afuera como estaba previsto. Eso complica aún más las cosas debido a que si las copias se enteran de sus planes, los tendrán como objetivo, y lo importante en esta situación es mantener al prota con vida el mayor tiempo posible. Al día siguiente las cosas se dan como
de costumbre. Van a trabajar al restaurante y el prota se reúne con Sou para ponerlo en contexto de todo. Con la diferencia de que no solo se lo cuenta, sino que se lo muestra, ya que la sombra de Ushio hace su aparición y le explica todo lo que ha pasado y lo que sucederá a partir de ahora. Juntos se van a la playa donde Ushio murió para ver si su sombra recuerda algo, pero nada, hasta que deciden encender el teléfono del original y ven un video grabado el mismo día de su muerte. En el video se ve a Ushio junto a su sombra, hablando como si nada y contándonos una historia que lo cambia todo. En el video, la Ushio original se dirige directamente al prota y le dice que si está viendo ese video es porque se encuentra junto a su sombra y que no tiene nada de qué preocuparse, ya que su sombra es buena y se llevan muy bien. Luego de eso, entre las dos nos cuentan que todo comenzó 5 días atrás, cuando la verdadera Shiori se acercó a las hermanas completamente asustada para contarle que vio a una persona idéntica a ella. A pesar del miedo de la niña, las hermanas no se toman esto muy en serio, al menos no hasta el día siguiente, cuando Ushio es copiada y se encuentran a su sombra en la playa. Esa huye pero vuelve a hacer su aparición ese mismo día por la noche, cuando aparece en el baño de las chicas y ambas Ushios intentan averiguar qué carajos estaba pasando, siendo que en lugar de ser una sombra normal, la sombra de Ushio se sentía como una verdadera persona con sus recuerdos y emociones intactos. Las chicas hablan sobre toda la leyenda de las sombras y llegan a la conclusión de que algo raro está pasando en la isla y que deben encontrar la manera de detenerlo. Para eso van hasta el bosque donde Shiori vio por primera vez a su sombra y se encuentran con una estructura abandonada que solía ser la clínica de la familia Sou. Se acercan, pero se encuentran con una sombra deforme que intenta copiar a Ushio, pero en lugar de una copia perfecta, esa resulta ser una sombra violenta que intenta matarlas a ambas. La copia salvaje ataca a la copia de Ushio y casi la mata. Sin embargo, en un último instante, esta se da cuenta de sus habilidades como sombra y comienza a usarlas para defenderse, utilizando su cabello como arma y aceptando finalmente que ella no es humana, pero que tiene que hacer todo lo posible para salvarse a sí misma y a la original. Al final consiguen vencer a la sombra salvaje, pero se dan cuenta en que si el resto de sombras son así, deben proteger a Shiori de su copia. La grabación termina y la sombra de Ushio recupera sus recuerdos y aprende nuevamente cómo utilizar sus habilidades de sombra, por lo que decide mostrarles a ambos los datos que quedaron del día del accidente, para que pudieran ver la verdad y entender cuáles fueron los últimos momentos de la original. Los tres se toman de la mano y se proyecta en sus mentes todo lo que pasó. En ese momento los chicos se ven transportados hasta el día de la playa e intentan hacer algo para cambiar los hechos, a lo que ella les dice que lo que están viendo son solo recuerdos, es decir que nadie los ve, nadie los escucha y no pueden hacer nada para cambiar las cosas. El problema comienza cuando pierden de vista a Shiori. Ambas Ushio se dan cuenta de esto y van a rescatarla, dándose cuenta de que Shiori estaba siendo ahogada por su propia sombra. La sombra de Ushio intenta detenerla pero falla, así que la sombra de Shiori, que es más poderosa de lo que parece, borra sus recuerdos y asesina a la Ushio original. Por supuesto, también elimina a la verdadera Shiori y espera pacientemente en el agua hasta que Mio la rescata y actúa como si fuera la víctima de la situación. Todos comienzan a llorar al ver los últimos momentos de su amiga, pero antes de que pudieran regresar a la realidad, la sombra de Shiori agarra al prota del brazo. Todos quedan atónitos, ya que se supone que esto es solo un recuerdo, pero esa la mira a los ojos y le dice que no volverá a escapar, revelando así su verdadera forma, la sombra madre. Vuelven a la realidad, pero el prota se da cuenta de que madre le había dejado una gran marca en el brazo, una marca que no podría significar nada bueno. Aunque este parece el momento perfecto para dejar de hacer lo que están haciendo y darse por muertos, el tiempo pasa y cada vez falta menos para el festival, por lo que esa noche los tres se reúnen para investigar en la antigua clínica de la familia Sou. Por supuesto, este último también tiene sus propios intereses personales para investigar, ya que no entiende cómo cosas tan sospechosas puedan haber estado sucediendo frente a sus narices todo ese tiempo. Al principio todo parece concordar con lo que se esperaría de una clínica abandonada: medicamentos, registros médicos y algunos venenos que se solían usar en la antigüedad para supuestamente tratar enfermedades. Todo normal, hasta que llegan a una sala con un gran altar de madera dedicado a la diosa de la isla llamada Hiruko-sama, la cual es representada como una gran figura abstracta que puede adoptar diferentes formas. Pero lo raro aquí es que, en su interior, la estatua oculta unas llaves que activan un pasadizo secreto. Los chicos entran y son guiados hacia unos túneles subterráneos conectados al alcantarillado de la ciudad. Por el camino se van encontrando con diversas sombras amorfas de bebés, las cuales son muy peligrosas y violentas. Pero la cosa cambia cuando Ushio comienza a sentir la presencia de más sombras y terminan siendo rodeados por un mini ejército de sombras salvajes. Los chicos dan lo mejor en la pelea, pero digamos que las cosas no salen tan bien, ya que estas sombras son ridículamente rápidas y aunque cuentan con el poder de Ushio, ella no puede luchar al 100% porque aún no se ha logrado recuperar de la herida del brazo. El prota y Sou hacen lo que pueden con sus respectivas armas, pero se nota que llevan a desventaja, hasta que Sou toma un encendedor y con un spray logra espantar a las sombras y huir hacia la zona más segura. Mientras tanto, el resto de personajes también se comienzan a poner en movimiento, ya que tanto el cazador como Hizuru entran a las alcantarillas para investigar. Pero ellos no son los únicos, ya que esa misma noche Mio vuelve a ver a la sombra de Shiori. Sí, Shiori, la que supuestamente habían matado. En esa línea temporal, Mio no sabe nada de lo que ha estado pasando con las sombras, así que al ver a Shiori se preocupa por ella. La niña la guía hacia las alcantarillas, pero cuando Mio
Mio estaba a punto de cometer la peor decisión de su vida, aparece el policía, quien intenta detenerla, pero al final esta la convence de entrar juntos a investigar. Por lo que tenemos en total 3 grupos de pendejos rondando por las alcantarillas. Por un lado tenemos al grupo del prota, Ushio y Zou. Por otro tenemos a Mio y el policía, y finalmente tenemos a Hizuru con el cazador. Estos últimos, al ver a Mio y al policía, deciden seguirlos pero los pierden de vista. Y para empeorar las cosas, se encuentran cara a cara con la sombra de Shiori, quien nos confirma que aquella vez que supuestamente la mataron, se las arregló para escapar a través de las alcantarillas, y que ella en realidad no es otra más que la sombra madre, quien se hace llamar Hein. No conforme con eso, también viene acompañada de la sombra padre, quien le dice bien claro que por ahora, su único objetivo es capturar al tipo que tiene el ojo de madre, o sea, al prota. El cazador sabe muy bien que no pueden hacer nada contra esos dos, pero Ryunosuke se mantiene firme para luchar. Este comienza a disparar, pero en eso, padre copia su escopeta y le devuelve algunos tiros, uno de los cuales impacta directamente al cazador y lo mata en el acto. A pesar de la horrible escena, Ryunosuke consigue huir a duras penas, pero cuando está a punto de perderlos de vista, una bala lo impacta en el hombro y lo hiere de gravedad. En cuanto al prota y su equipo, estos consiguen llegar a una zona libre de sombras, pero en lugar de descansar, se encuentran con Tokiko, la hermana de Zou, quien llega acompañada de 2 sombras gigantes. Ella, con el tono más oscuro que le hemos escuchado hasta ahora, les pide a los chicos que le entregan a la sombra de Ushio si no quieren morir. Ninguno de ellos entiende nada, pero conforme Tokiko se acerca, el prota apunta a su sombra y dispara con su pistola de clavos, ya que ella no es ninguna sombra, sino que es la misma Tokiko que llevaba conociendo toda su vida. Ella les pide que colaboren y promete que les contará la verdad cuanto antes, y aunque Zou se encuentra completamente furioso, el prota decide colaborar, ya que antes de morir y regresar en el tiempo, tiene que recolectar toda la información posible. Tokiko captura a Ushio y guía a los chicos a través de los túneles hacia una sala donde se encuentran cara a cara con la sombra madre, aquella que conocemos como Hein y que no es otra más que la diosa sombra, Hiruko-sama. Tokiko les dice que la forma que ven allí es la apariencia de la primera persona que Hiruko-sama llegó a copiar y que le gusta que se refieran a ella como Hein. Sin embargo, a pesar de ser una diosa, actualmente se encuentra muy débil, por lo que necesita transfusiones de sangre constantemente y la única forma que tiene para salir es copiando a alguien más, adoptando la forma de Shiori. O sea que para que quede claro de una vez por todas, la sombra de Shiori ha sido todo ese tiempo la mismísima diosa Hiruko, alias Hein, la cual ha sido la responsable de matar a Ushio y la que el día del festival devorará a todos los habitantes de la isla. Pero, ¿qué tiene que ver la familia de Zou en todo esto? Pues resulta que durante generaciones, ellos han sido los encargados de mantener a Hein bajo control, dándole de comer todos los cuerpos de las personas que morían en la isla, tanto aquellos que lo hacían de forma natural como a los que ellos mismos asesinaron. En ese momento, la enfermera de la familia entra al salón con 2 grandes urnas, una de ellas con el cuerpo de un detective que había llegado ese mismo día a investigar los extraños sucesos de la isla, y la otra con el cuerpo de Ushio, la verdadera, que supuestamente habían cremado, pero que en realidad iba a ser usada por Hein para alimentarse. Al ver eso, tanto el prota como Zou estallan contra Tokiko, pero ella desesperada les dice que ellos no hacen eso solo por gusto, sino como parte de una cruel tradición familiar a la que ya no se pueden desligar, porque si Hein desaparece, también lo hará su madre. No la madre sombra, sino la madre de Tokiko y de Zou, quien estuvo a punto de morir hace varios meses y de hecho lo hizo, ya que lo que ellos ven, lo que sigue siendo su madre, es en realidad una sombra creada por Hein, quien le dio, por así decirlo, una segunda oportunidad para vivir. Hein observa al detective y justo cuando parecía que iba a absorber el cuerpo de la Ushio original, el prota usa su pistola de clavos para liberar a la sombra de Ushio y comenzar el ataque. Juntos derrotan algunas sombras gigantes que protegían a la diosa, lo que le da a la sombra de Ushio la oportunidad de tomar el cuerpo de la original y volver a copiar sus datos, recuperando su fuerza y curando todas sus heridas. Obviamente eso no alegra a Hein, que genera una sombra ultra mamadísima con la que comienza a atacarlos. Shinpei y Ushio comienzan a luchar y la vencen, pero justo cuando el prota estaba a punto de atacar directamente a Hein, aparece padre y de un solo golpe corta a la mitad la pistola de clavos del prota, destruyendo la mayoría de sus dedos en el proceso. Pero lo más impactante es que ese había tomado a Mio como rehén, y a partir de aquí las cosas se van un poquito al carajo. Tokiko se molesta ya que Mio es su mejor amiga y lastimarla no era parte del trato, pero padre le dice que no importa, ya que igual todos van a morir mañana, incluyendo su familia. La chica se molesta porque literalmente los están traicionando, pero parece que se le olvida que están tratando con dioses, ya que este sin pensarlo 2 veces la mata a ella y a su hermano. El prota hace de todo para intervenir, pero solo se gana que Hein lo ataque y le saque el ojo, el mismo ojo que le permite viajar en el tiempo. Ella intenta colocárselo, pero ese de alguna forma regresa al cuerpo del prota. Honestamente, en esa parte no entendí ni madres, pero padre nos cuenta que su ojo técnicamente no le da la habilidad de viajar en el tiempo, sino que es capaz de supervisar el flujo del tiempo desde una dimensión superior, es decir, observar múltiples líneas paralelas de tiempo y espacio, por lo que cuando viaja en el tiempo se mueve no solo hacia el pasado, sino hacia una línea paralela a la que determina como la nueva realidad. Y si eso no fuera lo suficientemente malo o confuso, la diosa también nos revela que el motivo por el cual la copia de Ushio es diferente al resto de sombras es porque ella está
está conformada por partes de la misma Hein. Todo eso los convierte a ambos en las peores amenazas para su plan, por lo que comienza a eliminar a Ushio poco a poco. En cuanto al prota, la cosa es más complicada, ya que no pueden matarlo porque eso le daría la oportunidad de viajar en el tiempo, así que deciden mantenerlo con vida a duras apenas hasta que termine el festival. Luego de eso, padre mata a Mio, dejando al prota sin ninguna otra opción, pero en eso aparece Ryonosuke, quien le dispara a padre y le da al prota la oportunidad de liberarse. No consigue matarlo, de hecho creo que ni siquiera le hace daño, ya que padre se levanta y mata a Ryonosuke en ese mismo instante, pero esa simple acción fue suficiente, ya que estando en el suelo, el prota saca una botella de veneno que robó de la clínica, la bebe completa, ganándose una muerte lenta pero segura. En ese mismo momento, Ushio comienza a revertir la corrosión de Hein y se libera. Padre intenta matarla, pero ella toca la mano del prota antes de que este muera, por lo que viajan juntos en el tiempo, despertando durante su primera reunión con Hizuru y el cazador. Estos no comprenden nada, pero Ushio les comparte sus recuerdos, justo como lo hizo con el prota y Sabo en la playa, por lo que se ponen al tanto de todo lo que ha pasado en los bucles y deciden que la única forma de sobrevivir a esta nueva línea de tiempo es mantenerse juntos. Y para eso establecen su siguiente misión: eliminar el cuerpo principal de Hein antes de que llegue el festival, es decir, eliminar la gran sombra dentro de la cueva. Pero para eso también tienen que derrotar a padre y acabar con el cuerpo de Shiori, o sea, el cuerpo secundario que Hein ha adoptado para poder moverse fuera de la cueva. Así que, en teoría, ahora las cosas deberían ir un poco mejor. En un principio deciden apegarse al plan de acabar con Shiori y su familia, por lo que las cosas salen justo como la última vez. Ryonosuke mata a los padres, Hein huye y el prota ayuda a atraparla. O eso era lo que hubiera dicho si las cosas realmente hubieran sucedido así, ya que pocos minutos luego de que Ryonosuke entrara al departamento, es lanzado por la ventana por Hein y padre, quienes los habían estado esperando en el lugar, pues recuerdan todo lo que pasó en el último bucle y pudieron seguir al prota hasta esta nueva línea de tiempo. Pero, ¿cómo carajos pudieron hacerlo? Y la respuesta es un pequeño detalle que hemos ignorado hasta ahora, y es que por la marca que le hizo en el brazo, puede seguirlo a donde quiera que vaya. Estos comienzan a atacarlo y matan tanto a Ryonosuke como al cazador. Iban a por Shinpei, pero Ushio aparece justo a tiempo para matarlo. Ambos regresan en el tiempo, pero no hacia un nuevo book, sino que retroceden unos 14 años dentro de los recuerdos de Hizuru y Ryonosuke. Vemos a muchos personajes conocidos, como Alan, el sacerdote e incluso los padres de Shinpei, antes de que murieran, claro. Lo extraño comienza cuando vemos a Hizuru ir a encontrarse con su amiga secreta. La chica va camino a la antigua clínica de la familia Zou y se encuentra nada más y nada menos que con Hein, quien en ese entonces, y a pesar de ser una diosa, actuaba como lo que físicamente es, una niña tranquila que se sentía feliz de finalmente tener una amiga. Hizuru pasa mucho tiempo con ella y en cada uno de sus encuentros le lleva todo tipo de dulces y comida, pues vemos que incluso en aquellos años Hein estaba débil y sentía mucha hambre, seguramente porque en aquel entonces se limitaba la cantidad de humanos que podía comer. Hizuru fue un gran apoyo para ella, pero todo cambia cuando un día Ryonosuke sale a buscar a su hermana y se topa con Hein en medio del bosque, la cual había enloquecido por el hambre y estaba comiendo animales vivos. El hambre de la diosa era tanto que no lo soportó más y saltó directamente hacia el chico, matándolo al instante y devorando su cuerpo. En ese momento aparece Hizuru y ve toda la escena. Al darse cuenta de lo que había hecho, Hein se desespera e intenta copiar a Ryonosuke, pero la culpa era tanta que se volvió loca y expulsó una parte de sí misma. Justo lo que ustedes están pensando, su ojo. Pero eso no es todo, ya que junto al ojo también expulsó los datos que había copiado de Ryonosuke y esos cayeron dentro de Hizuru. Es decir, su ojo se perdió en algún lugar del bosque, mientras que los datos de Ryonosuke entraron al cuerpo de su hermana, lo que explica la doble personalidad, que no es un trastorno ni nada por el estilo, sino que literalmente la conciencia de Ryonosuke vive dentro de ella. Pero no solo la conciencia, sino la sombra de Ryonosuke, por lo que cuando toma el control del cuerpo de Hizuru, se vuelve más fuerte y ágil que cualquier humano. En ese momento aparecen unas sombras salvajes y comienzan a atacarlos, pero llega el cazador, quien justo como Hizuru, descubre por primera vez la existencia de las sombras. Ambos intentan pelear, pero terminan huyendo, dejando allí el cuerpo de Ryonosuke para que fuera encontrado por la policía. A la mañana siguiente, Hizuru deja la isla y a lo lejos, Hein la observa, dejándole claro que la deja ir solo porque fueron amigas, y que si en un futuro la vuelve a ver, la matará. Con eso finaliza el recuerdo, y tanto el prota como Ushio regresan a la línea temporal a la que debieron llegar desde el principio, reviviendo minutos antes de que comenzara la redada contra la familia de Shiori. Pero el prota, sabiendo lo que les espera, decide que por ahora lo mejor es cancelar la emboscada. Al mismo tiempo que el prota llega, Hein también regresa a esta línea paralela y se da cuenta que el poder del prota tiene una debilidad, y es que, como mencionamos al principio, cada vez que muere y regresa en el tiempo, no lo hace a un mismo momento, sino que el punto de reinicio va rodando poco a poco, lo que significa que hay un límite. Va a llegar un punto en el que el prota reviva y será demasiado tarde para cambiar las cosas, por lo que solo tienen que matarlo varias veces sin dejar pasar mucho tiempo, para que ya no pueda hacer nada para detenerlos. Sin embargo, el prota ya es consciente de su debilidad y planea actuar de acuerdo a eso. Lo primero que hacen es reunir al equipo más grande y ridículamente variado de todos, lo que incluye a Mio, el policía, el cazador, Hizuru,
Minato, Ushio, Zou y Tokiko. Técnicamente algunos de ellos no saben nada sobre las sombras, ni mucho menos lo del festival, por lo que Ushio les traspasa sus recuerdos para que sepan lo que ha pasado en cada una de las líneas temporales. El plan es simple, dejar que Hein haga el primer movimiento y esperar completamente preparados, aunque no les sale tan bien que digamos, ya que esa noche, sin que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, padre mata al cazador, roba su rifle y le vuela la cabeza a Shinpei de un solo tiro. Y bueno, como podrán imaginar, el pendejo revive una vez más, listo para repetir todo, volver a explicar las cosas y esperar a Hein, ahora sí, bien preparados. Sobre todo porque ahora pueden estar completamente seguros de que sus enemigos saben la debilidad de los viajes en el tiempo, y que más que una lucha por detenerla, también es una lucha por mantenerse vivo el mayor tiempo posible y ver quién será la presa y quién el cazador. Una vez más, el equipo del prota espera a Hein en los terrenos de la escuela, pero esta no aparece solo junto a padre, sino junto a un mini ejército de sombras, incluyendo a la sombra de Mio. El prota hace de carnada para traerlos, mientras que el resto del equipo cubre sus espaldas. Hein, padre y un gran grupo de sombras van tras Ushio y el prota, pero son detenidos por Ryonosuke, quien de forma espectacular comienza a matar a las sombras. Sin embargo, en un momento, Ryonosuke ve que uno de los disparos de padre mataría al prota, por lo que se pone en medio y termina muy lastimado, aunque no lo suficiente para dejar de dar pelea un rato más. Afortunadamente, el cazador interviene, dándole a Ryonosuke la oportunidad de huir junto a los otros dos al gimnasio de la escuela. Mientras tanto, la sombra de Mio intenta asesinar al resto, pero es detenida por la original, Zou y Tokiko, quien continúan con las dos sombras bebés gigantes de su lado y las usa a su favor en la pelea. Al ver esto, Hein intenta controlarlas, justo como controla al resto de sombras, e incluso les pide que maten a Tokiko. Pero no funciona, ya que minutos atrás, Ushio usó sus poderes de ser la buena de la serie para cortar la conexión entre las sombras y Hein, por lo que ella ya no puede controlarlas. Y aunque la sombra de Mio les sigue dando bastante pelea, al final la vencen. Al que sí vemos un poco imposible de vencer es a padre, ya que este fusionó su cuerpo con el resto de sombras a su alrededor, pasando de ser un monstruo de 4 brazos a esa cosa. Padre y Hein siguen a Ushio hasta el gimnasio, pero esta vez lo reciben con una buena rociada de gasolina y un fósforo, con el que les prenden fuego y comienzan a quemarse por completo. Sin embargo, acabar con ellos no sería tan fácil, y eso lo aprendemos segundos después cuando Hein sale de las llamas y procede a atacar al prota, pero este le espera con su arma y le dispara directamente en el cuello. Ushio se acerca para finalizar el trabajo, pero Hein comienza a manipularla de forma que cuando Ushio se dispone a borrarla de una vez por todas, ya era demasiado tarde, porque padre la agarra, se la lleva hacia el fuego y de paso le da como 3 disparos al prota que lo dejan, si no muerto, casi. Ushio comienza a quemarse y automáticamente padre canta victoria, pero lo más irónico es que lo que sostenía no era el verdadero cuerpo de Ushio, sino que ella consiguió intercambiar lugares con su collar y colocarse justo detrás de él. Le da un golpe directo y comienza a borrarlo. Con eso deja a ambos, tanto a Hein como a padre, en una mala posición. Sin embargo, con las últimas fuerzas que le quedaban, Hein logró copiar y eliminar el oxígeno del lugar, creando un efecto de vacío y dándoles la oportunidad de escapar. Estos salen del sitio muy débiles, aunque con la seguridad de que el prota moriría dentro de poco. Pero lo que estos no se esperaban es que el prota llevaba puesto un chaleco antibalas, por lo que los disparos no le hicieron ningún tipo de daño. Siendo esta la primera gran victoria para el prota y su equipo, no solo porque pudieron salir con vida, sino porque en medio de todo pudieron capturar a la sombra de Mio y Ushio usa su habilidad para cortar el enlace entre ella y Hein, convirtiéndola así en una poderosa aliada. Obviamente, en un principio no confían en ella. Después de todo, lleva todo el anime intentando matarlos, pero la interrogan y se dan cuenta que su vínculo con Hein ha sido roto y que ahora no tiene ningún tipo de razón para estar contra ellos. Pero sobre todo, esto les revela que su misión no era solo matar a la Mio original, sino eliminar a la sombra de Ushio, ya que ella es una amenaza directa para Hein. Hablando de eso, sabemos que ella planea comerse a todos en el festival y recuperar fuerzas. Pero, ¿por qué? Para descubrir eso, deciden ir directamente a la clínica de la familia Zou, donde se encuentran con su padre. Al principio, el viejo no colabora mucho, pero luego de algunos disparos y de un buen drama familiar, accede a hablar, revelándonos que lo único que Hein desea y el motivo por el cual necesita juntar tanta fuerza es para regresar a casa, a una ciudad ancestral a la que solo pueden acceder las sombras, un sitio donde el tiempo es eterno y donde ella podría vivir la vida que siempre deseó. Lo más irónico es que el motivo por el que padre de Zou seguía colaborando con ella y no le importaba ser asesinado en el festival es porque Hein le había prometido llevarlo también a él y a su familia. Aunque, dado como están saliendo las cosas, parece que no se va a poder, sobre todo porque Hein envía una mensajera para decirle que se cancela el trato. Otro punto importante que se nos revela es la verdadera identidad de padre, Shide. Pero tranquilos, porque llegaremos a eso en un rato, ya que suceden algunas cosillas importantes en el proceso y llega oficialmente el 23 de julio, un día antes del festival, lo que significa que deben prepararse para lo que está por venir, no solo haciéndose más fuertes, sino debilitando a Hein asesinando la mayor cantidad de sombras que puedan. Se dividen en grupos y todo sale relativamente bien, así que deciden seguir adelante con la siguiente etapa del plan, visitar al monje local. El motivo al principio no parece demasiado claro, hasta que las pistas se comienzan a juntar y nos damos cuenta que estamos cara a cara frente a Shide, la sombra padre. Pero para entender todo esto debemos explicar algunas cositas. Dentro de la mitología de la isla, la leyenda dice
dice que hace unos 300 años existía una hambruna tan mala que las personas morían de hambre día tras día. Sin embargo, cuando menos lo esperaban y más lo necesitaban, una ballena encalló en la orilla. Felices, los aldeanos pensaron que finalmente tendrían algo que comer, pero cuando una niña se acercó, la ballena tomó su forma y finalmente la devoró. Pero no se trata de una leyenda. La ballena era la mismísima diosa Hiruko-sama, mientras que la niña era Hein, la Hein original, quien fue copiada por la diosa y luego eliminada. Pero eso, más que alertar a los aldeanos, les hizo darse cuenta de que estaban ante una diosa, a quien comenzaron a adorar hasta el día de hoy, dejando un poco de lado la parte de la leyenda que tiene que ver con las sombras, y fijando solo su atención en cómo luego de la llegada de la diosa, las cosas comenzaron a ir mejor en la isla. Pero lo que la leyenda no cuenta es el papel del monje Shide en todo esto. Justo como la Hein original, él también estuvo ahí para la llegada de Hiruko-sama. La adoró, la ayudó en todo y eventualmente tuvo un hijo con ella, el hijo entre un humano y una sombra. Pero ese niño no era normal, sino que era un clon exacto de su propio padre, cosa que Hein y Shide usaron a su favor para sus propias ambiciones. Shide hizo que Hein copiara su conciencia y la traspasara a su hijo, creando una copia de sí mismo a pesar de ser un humano, lo que lo ayudó a convertirse prácticamente en un ser inmortal. Eso explica cómo se ha mantenido con vida durante más de 300 años y cómo es que las sombras lo obedecen a pesar de ser un simple humano. El prota enfrenta a Shide con todas las pruebas y aunque ese intenta negarlo, al final lo acepta. Y cuando digo que lo acepta, me refiero a todo, a los sacrificios en la isla, a las copias de sí mismo y a su responsabilidad en la muerte de los padres de Shinpei. Porque sí, olvidé decirles que todo ese cuento de que sus padres murieron en un accidente es mentira, y ellos en realidad fueron asesinados por Shide cuando accidentalmente encontraron la cueva de Hein. Al escuchar esto, el prota piensa en dispararle y asesinarlo de una vez por todas, pero se acobarda, y después de todo, es Ushio la que le da el golpe final y de manera épica le corta la cabeza a la mitad. Pero nos olvidamos de algo importante, y es que, así como su cuerpo es una copia de sí mismo, Shide fácilmente podría tener más copias en cualquier rincón de la isla. Y eso se hace evidente cuando el cabrón sale debajo de la alfombra y apuñala a la sombra de Ushio, prácticamente asesinándola de un solo golpe. Luego de eso le tira una lanza al prota y lo mata, reiniciando el bucle una vez más. El prota despierta en medio del bosque durante la cacería, aunque esta vez sin rastro alguno de Ushio. Así que, como podrán imaginar, las cosas se comienzan a complicar. No solo porque perdieron al miembro más importante de su equipo, sino porque no contenta con la muerte de Ushio, Hein copia al prota y usa su voz para llamar a los diferentes miembros del equipo y guiarlos a una muerte segura. A uno los envía a una trampa donde los estaría esperando Shide y a otros a una isla más apartada donde los estaría esperando ella misma en la forma del prota, acompañada de otra de las copias de Shide. El Shinpei original se da cuenta de esto y media hora después va junto a la sombra de Mio a rescatarlos. Sin embargo, para algunos era demasiado tarde. Pero creo que para entender esto, debemos retroceder algunos minutos en el tiempo, hasta el momento en el que Hizuru, el policía, el cazador y Tokiko llegan al punto de encuentro con el supuesto prota y se dan cuenta de que todo era una trampa. Sin embargo, aún en medio del peor escenario posible, no les queda más que pelear. Hizuru se adelanta y les ordena no acercarse hasta que les dé la señal, avanzando poco a poco para enfrentarse finalmente a su vieja amiga Hein. Pero no es con ella contra quien pelea, sino contra una de las copias de Shide, comenzando una verdadera pelea entre personas que se balancean entre el mundo de los humanos y el de las sombras. Como siempre, Ryunosuke hace un gran trabajo, pero el increíble poder de Shide sumado a su armadura de sombras y a la ayuda de Hein lo deja con una gran ventaja. Aún así, Ryunosuke consigue seguir adelante y nos da unas escenas simplemente increíbles, superando por mucho la velocidad de la sombra y aplazándole la cabeza directamente con su martillo. Pero incluso después de haber recibido un ataque tan destructivo como ese, Shide sale con vida. Ryunosuke analiza la situación y decide que lo mejor sería escapar, sobre todo considerando que, aunque puede usar la fuerza y velocidad de una sombra, sigue estando en el cuerpo de Hizuru, por lo que cada voltereta imposible que hace, los músculos y huesos de su hermana se desgarran, limitándolo todavía más en una pelea como esta. Pero justo cuando este decide echarse para atrás, Hizuru toma nuevamente el control de su cuerpo y le dice a su hermano que pase lo que pase, tiene que seguir adelante. Y ahora sí, comienza la mejor parte de la pelea, con un Ryunosuke completamente endemoniado, luchando a una velocidad increíble, dándolo todo para deshacer la armadura de Shide y hacerle daño al cuerpo humano en su interior. La pelea continúa, pero conforme avanza, Shide los lleva al límite, hasta que a Hizuru se le ocurre usar un movimiento secreto, que es básicamente transferir a Ryunosuke al interior del enemigo para que lo destruya desde adentro. ¿Entendimos lo que pasó? No, pero ¿funcionó? La verdad es que no tanto, ya que aunque lograron hacerle bastante daño, Hizuru también quedó muy herida. Y cuando el resto de su equipo llega a rescatarlos, las cosas no salen muy bien que digamos. El anime no nos explica los detalles de lo que sucedió, pero cuando el prota original y la sombra de Mio se encuentran con Tokiko, esta se encontraba al borde de la muerte y solo había huido para poder decirles que los demás ya habían muerto. Así que sin más opciones y con el tiempo contra el reloj, el prota se mata, reiniciando nuevamente el bucle para hacer las cosas diferentes esta vez. En esta nueva versión las cosas suceden prácticamente de la misma forma, excepto por la parte en la que no todos mueren. Consigue salvar a Mio y a Zou y cuando van a buscar al resto en la playa, llegan en medio de la pelea para poner las cosas a su favor. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, cuando se dan cuenta, ya era demasiado tarde
para salvar a Hizuru. Y de hecho, también era un poco tarde para salvarse a ellos mismos, ya que pelear en esas condiciones sería prácticamente suicidio. El cazador les dice a todos que es momento de huir, pero justo cuando Hein se preparaba para lanzar otro ataque, algo en el bolsillo del prota comienza a brillar y a emanar un montón de energía. Al ver eso, Hein y Shide se cagan del miedo, así que escapan. Sin entender muy bien lo que está pasando, el prota se acerca a Hizuru y toma su arma con la intención de matarse y retroceder en el tiempo para evitar que salga tan lastimada. Pero en el mismo instante que acciona el arma, la sombra de Mio desvía la bala y le dice que ya no hay vuelta atrás, ya que incluso si regresa en el tiempo en ese mismo momento, el punto de reinicio se había movido hacia un punto en el que ya sería imposible revertir lo que pasó, lo que significa que ya no hay forma de evitar su muerte. Hizuru se acerca al prota y le dice que a pesar de todo lo que ha hecho, Hein continúa siendo la niña asustada que era inicialmente, y que seguramente está siendo manipulada por Shide para que haga lo que él desea. Así que con sus últimas fuerzas, le pide al prota que libere a Hein y que cuide a su hermano, puesto que antes de morir transfiere la conciencia de Ryonosuke al cuerpo del prota, lo que le permitirá usar todas las habilidades que tenía Hizuru, como cambiar de personalidad con Ryonosuke, alta resistencia en combate y el truquito de ver 2 segundos adelantados en el tiempo. Pero eso no es lo importante, ya que luego de que todos despidieran a su compañera, la sombra de Mio le pregunta al prota qué es lo que tiene en el bolsillo, y resulta que se trata de nada más y nada menos que del collar de Ushio. La sombra lo toma en sus manos y le revela que de cierta forma puede sentir a Ushio dentro, o sea que antes de morir, Ushio fue capaz de transferir sus recuerdos y conciencia al collar, es decir que técnicamente no está muerto, solo no posee un cuerpo en el cual manifestarse. Y antes de continuar, quiero que se preparen porque al prota se le ocurre la idea más rebuscada, pero irónicamente con mayor sentido en lo que va de la serie. Pero para eso debemos aclarar un punto que puede que para muchos haya pasado desapercibido, y es que el Ushio que hemos visto en estos últimos bucles es capaz de seguir al prota físicamente a través de las diversas líneas paralelas, o sea que cada vez que el prota muere y vuelve a aparecer con Ushio es porque ella literalmente lo sigue en todo este enredo interdimensional. Y si recuerdan los primeros 6 minutos del video, sabrán que en el segundo o tercer bucle la sombra de Ushio apareció en la playa el día del festival, o sea que la Ushio que hemos visto todo ese tiempo no es realmente la misma Ushio de la playa, y si la loca teoría del prota es correcta, la Ushio de la playa debería aparecer nuevamente a pesar de todo lo que ha sucedido. Sé que esto suena como un mal guionazo para revivir a la waifu, y lo es, pero créanme que, aunque lo haya explicado de Lord, sí tiene sentido, o bueno, eso creo. Con todo esto quiero decir que en este momento, el cuerpo original de la primera sombra de Ushio se encuentra a la deriva en medio del mar, y es solo cuestión de tiempo para que durante la noche del 24 reaparezca a la orilla de la playa. Pero el prota no es el único en pensar en esto, y Shide comienza a mover a un gran grupo de sombras para buscarla y acabar con ella antes de que el resto llegue. Pero no le sirve de mucho, ya que el prota también se pone en movimiento y con la ayuda de una de las sombras gigantes de Tokiko consigue llegar a tiempo. Encuentra a Ushio y antes de que Shide pueda hacer nada para detenerlo, le da a su amigo los recuerdos contenidos en el collar, regresándola a la normalidad como si nunca hubiera muerto. Ushio intenta matar a Shide, pero la sombra de Mio la detiene, aclarándole que ya tienen un plan. En ese momento, el prota se mata y regresa en el tiempo, pero no lo hace solo, sino que se lleva a Ushio consigo. Pero eso no es lo único interesante de su plan, ya que ahora tienen otro truquito bajo la manga, y es que descubren que si entran dentro del cuerpo de la sombra bebé gigante, pueden evitar el rastreo de Hein, lo que les permite llegar directamente hacia la cueva para destruir el cuerpo principal de Hiruko sin que ellos se den cuenta. Pero, aunque consiguen tomar a Hein y a Shide por sorpresa, estos igual comienzan a atacar, enviando una horda de sombras salvajes y colocando una barrera para evitar que lleguen al salón principal. Al final consiguen romperla con fuegos artificiales y poco a poco comienzan a avanzar, con cada uno de los miembros del equipo haciéndose cargo de las diferentes etapas. Tokiko se enfrenta a las sombras salvajes del principio, el cazador a uno de los Shides, y así consecutivamente hasta que llegan al salón central, donde la única misión es destruir a la sombra principal. Sin embargo, Shide y Hein los estaban esperando e intentan detenerlos, pero en ese momento Ushio crea una barrera usando su cabello y repele todos sus ataques. La pelea continúa y entre todos le tienden una trampa a Hein, que continúa con la apariencia del prota, y destruyen su cuerpo secundario casi por completo, lo que al mismo tiempo pone a Shide en desventaja, ya que ella había estado enviando la información para poder repeler los ataques de sus enemigos. Ushio la mata, pero no se crean que eso acaba aquí, ya que en ese momento aparece otro Shide como 5 veces más grande que el original. Aún así, no es impedimento para Ushio, quien sigue adelante y se dirige directamente hacia Hein para atacarla. La diosa comienza a llorar, por lo que Ushio se contiene ligeramente, pero aún así golpea fuertemente el cuerpo principal, destruyéndola casi por completo. En ese instante la armadura de Shide comienza a deshacerse, por lo que todos piensan que finalmente ha acabado con Hiruko. Pero aunque esta haya sido aparentemente destruida, y eso en teoría debería eliminar de forma definitiva a todas las sombras, pero se dan cuenta que el cuerpo de Ushio y la sombra de Mio seguían ahí, por lo que algo debía haber salido mal. En ese momento, el ojo del prota y el de Ushio se tornan color rojo y comienzan a brillar, y aunque aparentemente habían matado a Shide, este vuelve a aparecer con más fuerza que nunca. Lo más turbio de todo es que en sus manos sostiene un feto de un bebé.
la cual no es otra más que Hiruko-sama, que luego del ataque de Ushio perdió mucha fuerza y se vio reducida a ese estado. Shide comienza a maltratarla y a decirle que ya no le es de utilidad, al mismo tiempo que le deja claro a los protagonistas que ahora más que nunca necesita robar sus ojos para poder cumplir con su objetivo. Ushio y el prota proceden a atacarlo, pero en ese momento Shide usa lo que le quedaba de la sombra de Hiruko-sama para revelar la entrada al mundo de las sombras, y les dice que si quieren pelear, entonces tendrán que continuar su enfrentamiento allá. A pesar de que los humanos no deberían ir a ese mundo por el peligro que representa, el prota y Ushio lo siguen, arrojándose directamente hacia el vacío de esa nueva realidad. Cuando despierta, el prota se encuentra solo en medio de un gigantesco lago del mundo de las sombras, donde el cielo es completamente rojo, es posible caminar sobre el agua y donde el tiempo no transcurre de la misma forma que en el mundo real. Sin rastro alguno de su amiga, el prota comienza a buscarla, pero las graves heridas de la batalla anterior le están comenzando a sacar factura, por lo que Ryunosuke le propone tomar el control de su cuerpo para que no tenga que lidiar con el dolor y pueda seguir adelante. De esa forma ambos comienzan a buscar a la chica a lo largo de todo el bosque, y en medio de eso se encuentra con una extraña plata Temari que comienza a guiarlos a través de los árboles y eventualmente por las calles de una extraña ciudad, hasta que llegan directamente a donde se encuentra Ushio rodeada de sombras. En ese momento las sombras desaparecen, pero también se dan cuenta de que Ushio no estaba sola, sino que a su lado se encontraba la mismísima Hein. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Ryunosuke se prepara para disparar, pero en eso Ushio nos explica que esta no es la misma Hein que han estado combatiendo todo ese tiempo, sino que hace 14 años, cuando sucedió el incidente del bosque, la personalidad de esa se dividió en dos partes, la diosa Hiruko-sama y la Hein original, de la cual Hizuru se hizo amiga. Al escuchar eso, ambos bajan la guardia y deciden escuchar lo que la niña tiene que decir. En primer lugar, ella se disculpa por todo lo que ha ocurrido y les vuelve a dejar en claro que todo lo que ha pasado ha sido por las manipulaciones de Shide sobre la personalidad de Hiruko. Además, les explica que se encuentran en Tokoyo, un plano existencial por encima del mundo en el que vivimos, donde el tiempo no transcurre en lo absoluto, por lo que todas las reglas y trucos que hemos visto en las series ahora, como los bucles del prota y las predicciones de Ryunosuke, dejan de ser válidos en este mundo. Y ese es justamente el motivo por el que Shide los atrajo aquí para continuar con la pelea en primer lugar. Hein les explica que Shide planea usar ese lugar para robar los ojos de Ushio y del prota, que combinados le permitirán trascender a una dimensión superior donde los conceptos del tiempo y espacio estarán a su disposición para hacer con ellos los que le venga en gana, y de ese modo acabar con el mundo de una vez por todas. En ese momento aparece una flota aérea que comienza a bombardear toda la ciudad, y a la distancia, sobre uno de los aviones, se encuentra Shide con Hiruko todavía en su control. Hein nos explica que esta ciudad, así como el bombardero que están viendo, forman parte de los recuerdos que comparte con Hiruko, y que Shide los está utilizando a su favor para hacerles daño. Las bombas continúan cayendo y Ushio hace de todo para protegerlos. En ese momento Hein consigue suprimir algunos de sus recuerdos, lo que paraliza el bombardeo por unos segundos y le da a Ushio la oportunidad de subir directamente hacia donde se encontraba Shide. Ambos comienzan una pelea y Ushio consigue cortarlo a la mitad. Sin embargo, a pesar de que él es un humano, no consigue hacerle gran cosa, y en ese momento se da cuenta de que él está vacío por dentro. Es decir, que su verdadero cuerpo se encuentra en el mundo humano, y que lo que tiene frente a ellos no es más que una simple armadura controlada a distancia a través de Hiruko. Sin nada más que hacer por ahora, Ushio se acerca a la diosa y elimina todos los recuerdos del bombardero, haciendo que los aviones desaparezcan y que vuelvan a ser rodeados por nada más que vacío. Ushio cae al suelo ya que se encuentra demasiado débil para seguir luchando, pero les cuenta que por cómo están las cosas, la única oportunidad que tienen para ganar es borrando la armadura de Shide. Pero lo jodido aquí es que ella es la única que puede borrar las sombras a su antojo. Ushio les dice que puede crear unos cartuchos de escopeta que les permitirán borrar la armadura, pero que para eso necesitarán que distraiga al enemigo por al menos unos 2 minutos. Con eso en mente, el prota y Ryunosuke comienzan a darlo todo en la pelea, pero nuevamente el enemigo es demasiado fuerte y sigue adelante a pesar de todos los ataques que recibe. Shide se va acercando cada vez más a Ushio, lo que deja a los chicos sin más opciones que comenzar una pelea cuerpo a cuerpo. Ryunosuke le propina un golpe con el que prácticamente le desfigura la cara, pero usó tanta fuerza que en el proceso terminó destrozando por completo los dedos del prota. Shide se da cuenta de esto y en respuesta le corta la otra mano, haciendo que sea prácticamente imposible para él volver a usar su arma y demostrándole que se encuentran a niveles completamente diferentes. Shinpei y Ryunosuke se quedan sin opciones, por lo que deciden dar un último esfuerzo y probar nuevamente la estrategia que usó Hizuru en su última pelea, la cual consiste en que Ryunosuke se apodere de la armadura de Shide por algunos segundos hasta que el prota pueda disparar la bala de Ushio. Siguen adelante con dicho plan, pero justo como la última vez, Shide consigue neutralizar a Ryunosuke y expulsarlo de su armadura, lo que no solo causa un gran daño a Ryunosuke, sino al prota, que comienza a sufrir las heridas que tuvo en batalla y al no poseer una sombra en su cuerpo, comienza a desintegrarse lentamente, pues este mundo solo es apto para las sombras y no para humanos. Al ver que su victoria estaba prácticamente asegurada, Shide comienza a dar su típico discurso de villano sobre querer ver el fin del mundo y otras mamadas que honestamente no nos importan mucho, ya que mientras el cabrón da por hecha su victoria, Ushio termina de crear las balas y junto a Hein ayuda al prota a dar el último disparo, atinando un golpe con el que no solo acaban con la armadura, sino que cortan todo vínculo entre él y Hiruko, lo que también acaba con el cuerpo original de Shide oculto en el mundo real, dándole la muerte triste y patética que se merece, donde
Cuando una vez se sube la armadura de Shide, solo queda un pequeño cuerpo de Hiruko que entre sonidos de dolor le pide a los protas que acaben con todo eso de una vez por todas. Ushio la toma en brazos y justo cuando decide borrarla, todos son transportados al recuerdo del momento en el que Hiruko llegó a la isla por primera vez. Al principio no entienden nada, pero luego se dan cuenta de que la diosa los trajo a ese momento para que pudieran acabar con las sombras de una vez por todas. Ushio se acerca a Hiruko en forma de ballena y la borra, evitando así que la genio original se encuentre con ella en primer lugar y que comenzará la pesadilla que los trajo hasta ese punto. Es decir, eliminando por completo las sombras de este mundo. El feto de Hiruko también desaparece y junto a ella Gen y Ryunosuke, ya que al no haber comenzado la enfermedad de las sombras en la isla, todas las sombras deberían dejar de existir. El prota se da cuenta de que Ushio sería la próxima en desaparecer y le dice que quiere quedarse con ella un rato más, pero su amiga solo le responde que tiene que regresar y que está feliz y agradecida de haberse encontrado con él una vez más. Justo cuando el prota decide decirle lo que siente, todo se desvanece y Ushio se da cuenta de que tiene el poder de trascender en el tiempo, por lo que con sus últimas fuerzas regresa en el tiempo, le deja la nota de voz a Hizuru y le entrega el prota el ojo de Gen, comenzando aquella icónica escena del primer episodio donde ella le dice que la encuentre. Shinpei despierta del sueño y se encuentra cara a cara con Hizuru. Al verla, una parte de él la recuerda y comienza a llorar, aunque ninguno de ellos entiende muy bien el porqué, ya que para ambos esta es la primera vez que se encuentran. Al llegar a la isla se dan cuenta que es el 22 de julio, sin embargo, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, es un mundo muy distinto, donde las sombras no han hecho de las suyas y donde todos viven sus vidas de forma completamente normal. El prota se encuentra con Ushio y el resto de sus amigos, así como con Shiori y con un Ryunosuke que todavía está con vida. De esa forma, y con cierta sensación de déjà vu, pasan los siguientes días hasta que llegan al 24 de julio, el día del festival. Las cosas transcurren de forma completamente normal hasta que el prota y Ushio se encuentran en la playa, y prácticamente por error recuerdan una promesa tonta que hicieron durante uno de los bucles. En ese momento, los fuegos artificiales iluminan el cielo y ambos comparten una mirada que nos dice que ahora lo recuerdan todo. Ushio sonríe y le dice bienvenido. Al día siguiente celebran el cumpleaños número 18 de Ushio, iniciando por primera vez el 25 de julio de un verano inolvidable.